La aventura sigue en este nuevo episodio de Dragon Quest 3 HD 2D. En este episodio vamos a entrar a la Torre del Pífaro. Así es, mis chavos, Torre del Pífaro. Este es un calabozo un poquito largo, así que ténganlo en cuenta si van a entrar. Y hay enemigos bastante fuertes. Lo más probable es que entremos y salgamos unas 2 veces. Pero no se preocupen por eso. A ver qué secretos esconde este lugar. En primera, en este sitio, no importa de qué lado se vayan, realmente da igual. Porque ya tenemos todas las llaves. Si no tenemos todas las llaves del juego, chicos, hay puertas que no podrán abrir. Pero en este caso sí, aquí sí podemos abrirla. Si se dan cuenta, arriba de este sitio hay un cofre. Precisamente por eso me vine de ese lado, para que ustedes lo vean. Así que vamos a tomarlo. Aquí encontramos una cresta chusca. Es un ítem que no nos sirve de nada, así que no se preocupen. Bueno, no nos sirven si han estado siguiendo mi Let's Play más o menos al pie de la letra. No es necesario realmente, pero si lo hacen, pues estarán bien. Somos nivel 29, creo que estamos un poquito underleveleados. Sí le vamos a batallar con algunos enemigos de este sitio. Aquí arriba van a encontrar un ítem, así que no se lo pierdan. Está aquí arribita. ¡Ajá! Unas garras de hierro que creo que no las necesitamos, porque también tenemos las garras de oro que son mucho mejores. En fin, volvamos abajo, chicos. Muy bien, estamos abajo. Ahora vamos a entrar en este. Aquí arriba vamos a encontrar otra arma. Y esa arma se trata de un boomerang tajante. Una mierda. En fin, volvamos abajo de nuevo. Estamos abajo, chicos. Ahora vamos a entrar a este de acá. Se me está acabando el MP. Una vez que termine de... No. A ver, de... Ok, creo que es un buen momento para volver y curarnos, ¿ok? Nos vemos en un momento, en este mismo lugar. Estamos de regreso, chicos. En el viaje de vuelta, Garnet subió a nivel 30 y no aprendió nada, porque es una burra. Ya se la changuis. Muy bien. Estamos en esta zona, chicos. Aquí no hay nada, simplemente vamos a continuar por el único camino que tenemos. Por aquí. Me gusta ese tótem, tipo tótem de un búho. Pero me saca de onda porque en México no hay tótems que yo sepa. Que yo sepa, ¿ok? Aunque, bueno, nosotros no nos caracterizamos por eso. Nos caracterizamos más por... no sé, joder al prójimo. Como sea, continuemos. ¡Oh, qué rico! Muy bien, estamos aquí arribita. Este es un pasillo bastante largo. Y tengan cuidado con las orillas porque se pueden caer. Cuando en el mapa las orillas brillan es porque pueden caerse por ahí. Tengan mucho cuidado con eso, porque yo en mi run de práctica me caí varias veces como un imbécil. Y aparte quería rushear este sitio sin salir a curarme y la pasé fatal. Ustedes no lo hagan, chicos. Ustedes simplemente, si ven que tienen poco MP, poco HP, vayan, cúrense y regresen. Al final de cuentas lo van a lograr. Bien. Sí, como les decía, no se acerquen a las orillas. Estoy viendo, estoy ubicándome, ok. Si sigan todo este lugar y bajen por acá. Aquí simplemente van a encontrar un ítem que ya tenemos. Ese ítem es... un pico de rara avis. No sé por qué se llama así. Pero bueno, ya lo teníamos, chicos. Así que no piensen en eso mucho. Sí, pues yo estoy usando el hechizo de protección sagrada. Pero no sé realmente si funcione de algo. Como sea, vámonos de regreso. Muy bien, chicos, enemigo nuevo. Perdonen por no enseñarlo. De hecho, tuve una pelea antes y no lo enseñé, pero... eso fue simplemente porque... no era el momento. Pero ahora sí, son débiles al viento, así que denle toda su ternura. O podrían lanzarle piedras como siempre. ¡Muere! Pulverizado, perrillo. ¡Ey! Alcanzamos el nivel 30 nosotros mismos. ¡Oh, yeah! ¡Aprende algo! ¡Sí! ¡Sí! Falco estocada, papá. La Falco estocada, para todos aquellos que les gusta Dragon Quest, ya lo sabrán.
Pero si no lo saben, das dos ataques, ¡pam, pam! ¿Sabes? Das dos golpes. Eso es lo que hace. Está muy chido. Y... ay, me desubiqué, man. Ok. Todo recto, chicos. No hagan esa pendejada de jugar con el joystick mientras suben porque se pueden caer. Y no queremos eso, ¿verdad? ¡Ey! ¡Por ahí no! Luego, ¿por qué me salen batallas? ¡Ah! ¡Perfecto! Estamos aquí arribita. Muy bien. Lo primero que haremos en este sitio es bajar por acá. Aquí también se pueden caer, téngalo muy en cuenta. Muy en cuenta. Y les pueden tocar peleas encima de la cuerda. Usen las flechas del control. O, pues si están jugando con teclado y ratón, pues ya la hicieron. No se les va a mover nada. No usen el joystick porque la pueden cagar sin querer. Una cola de golondrina, ese es un boomerang. Que está bastante cool y es nuevo. Y es eficaz contra los enemigos de la familia de los insectos. Lo cual está genial. Si en una de esas les toca un jefe insecto, pues ya está. Con eso lo pueden matar. Oh yeah. Ay, con mucho cuidado. Me da vértigo, Y eso que no es nada... como en Dark Souls cuando llegas a Anor Londo y estás encima de las vigas, así. Lo mismo estoy sintiendo, man. Porque aquí si te caes significa que tienes que dar toda la vuelta y me da una flojera enorme. Ok. Aquí. ¡Con mucho cuidado! ¡Con mucho cuidado! Ok. Lo hemos logrado. Aquí hay un enemigo fuerte, chicos. Es una caja caníbal. Bueno, un cofre caníbal, hombre. Vamos a poner a prueba nuestra falco estocada, chicos. ¿Por qué chingados no? Y sí, vamos a lanzarle rocas. Vamos a hacerle de todo a este cabrón. Vamos a acelerar porque ese tipo golpea 2 veces. Muere, perra. ¿Ya vieron? ¡Oh! ¡Sufre, mamón! Me encanta que antes batallábamos mucho con ese enemigo. Y ahora no. Ahora nos la pela durísimo. Todavía aguantamos. Tenemos buen MP. Y... espero no caerme. Ah, perfecto. ¿Recuerdan que en la otra torre las banderitas indicaban por dónde te tenías que tirar? Pues en este caso aquí también. ¡Vámonos! Y murieron. ¡Wow! Hola, amigo. Clac, clac. Clac, clac. Y así es como reclutamos a Carnófaga. Oh, yeah. Y que Hannibal ahora está en las nubes, ahora que tiene más amigos de Cofre Caníbal. ¡Oh, sí! Yo no hice ese sonido. En fin. Adivinen qué vamos a encontrar en estos ítems. Adivinen. En serio. Pónganle pausa y reflexionen un segundo. ¿Listos? ¿Ya lo pensaron? Así es. ¡Una mini medalla! ¡Graptitud! Perfecto. Y ahora tenemos un chaleco de agilidad. Ya teníamos uno, recuérdenlo. Y aquí obtendremos un turbante de ladrón. Lástima que no tenemos ladrón. Pero no venimos a eso, chicos. A este sitio venimos por... ¿adivinen qué es? La ocarina del eco. Así es un objeto útil. Ah, el chaleco de agilidad no lo tenía ya. A ver. Oh. Bueno. Y... oh, es un objeto importante. Ok. Sí, aquí no van a oír ningún eco, chicos. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por la Torre del Pífaro. Resumen, en este episodio obtuvimos la ocarina del eco. En el siguiente episodio, iremos a la cueva de Orochi para vencerlo. Y, creo que estando en ese lugar hablaron sobre un orbe, ¿no? Sí, exactamente. No se pierdan el próximo episodio, porque ahí la aventura continúa.